Buenos días para todos y para todas. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá forma parte de 14 organizaciones médicas y de profesiones de la salud que constituimos lo que se llaman los acuerdos fundamentales. Tal vez fuimos el primer grupo que hizo propuestas concretas para el pleno desarrollo de la ley estatutaria en salud y fueron presentadas en su momento a todos los candidatos presidenciales, incluido la campaña de pacto histórico que hoy gobierna a nuestro país. En esos 14 acuerdos fundamentales hay muchas coincidencias con el proyecto de ley 339. Por eso consideramos altamente positivo lo de atención primaria en salud, afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, fortalecer la red pública hospitalaria, crear el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el Plan Maestro de Equipamientos en Salud, el giro directo de la ADRES a los prestadores de servicios y el nuevo régimen salarial para los trabajadores del sector de la salud. En este aspecto, nosotros hemos insistido, como en toda la reforma, que se practique el diálogo social y la concertación, donde los trabajadores sanitarios tengamos la oportunidad no solamente de escuchar qué es lo que nos viene, sino que tengamos también la oportunidad de conceptuar, de aportar en mesas técnicas y no hablar contrarreloj, porque nosotros también tenemos la oportunidad de opinar. Los médicos, los profesionales de la salud y los trabajadores sanitarios seremos quienes a la postre ejecutemos la reforma que apruebe el Congreso de la República. Pero también tenemos preocupaciones y esas preocupaciones las manifestamos en el sentido de que se desmonta completamente el aseguramiento como hoy lo entendemos. Se desmonta completamente el modelo de atención como hoy lo tenemos. Se desmonta totalmente el flujo de recursos como hoy exige. En ese sentido, no se está construyendo sobre lo construido. Al contrario, se generan riesgos para la atención de la población. Habrá muchos tratamientos inconclusos, muchos cambios de IPS que van a generar costo, porque las casi 60 entidades nuevas que se forman, incluidas las 7 regionales y las 33 oficinas de la ADRES, más las instituciones del orden nacional, departamental, regional, municipal y distrital, cerca de 60 instituciones son nuevas y tendrán que tener una curva de aprendizaje, pero en esa curva de aprendizaje desafortunadamente tiene un costo y ese costo se va a medir en morbilidad y en mortalidad evitable. Desafortunadamente es una preocupación que tenemos. Como tenemos preocupación, como lo ha señalado el señor Superintendente Nacional de Salud, doctor Ulaídan Beltrán, que hay un monto de deuda en el sistema superior a los 23 billones. No se puede iniciar un nuevo sistema de salud con ese fardo encima. Tenemos que sincerar los estados financieros, saber exactamente quién le debe a quién y cuánto se le va a pagar. Cabina. Es necesario un segundo acuerdo de punto final, no de puntos suspensivos como sucedió la vez pasada, sino un verdadero acuerdo de punto final que sanee las finanzas públicas para que se dé realmente, se solucione, se solvente esa deuda pendiente. Y finalmente tengo que expresarlo, tenemos dudas respecto a la aplicación del artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud, la autonomía en el ejercicio de los profesionales de la salud, que tiene que ser por pares. Y tal como está planteada, existe esa posibilidad de que no sea así. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctora Olga Lucía Velázquez, por la invitación a la Academia Nacional de Medicina. Un saludo para todas las personas asistentes. La Academia Nacional de Medicina no es un gremio,
pero obviamente apoya las reivindicaciones gremiales también. Nosotros hacemos parte, como lo mencionó el doctor Redondo, de los 14 acuerdos fundamentales, porque para nosotros la verdadera reforma a la salud fue la Ley Estatutaria de Salud 1751, y en eso coincidimos con el proyecto de ley 339, en que el punto de partida para cualquier desarrollo del derecho fundamental a la salud es la Ley Estatutaria de Salud 1751. El doctor Redondo me ahorra un poco de tiempo diciendo en qué estamos de acuerdo nosotros. Estamos de acuerdo obviamente con la atención primaria, estamos de acuerdo con llegar a las partes y a las zonas más vulnerables, estamos de acuerdo con el pago directo, estamos de acuerdo con la formalización de buena parte del recurso humano, estamos de acuerdo con la dignificación del talento humano, estamos de acuerdo con los principios generales de un sistema nacional de salud, del cual un sistema general de seguridad social en salud hace parte. No obstante, con el proyecto de ley 339 que recibimos hace 15 días para poderlo analizar y para poder revisar su contenido, nosotros como Academia de Medicina hacemos algunas observaciones para que a nivel de el Congreso, que es el centro democrático, el centro de la democracia, perdón. Gracias por la aclaración, doctor Carrasquilla. Perdón por la discreción, es el centro de la democracia, se puedan discutir estos aspectos importantes. En primer lugar, vemos que es necesario en el proyecto de ley que quede una mejor aclaración entre lo que es el primer nivel de atención y la estrategia de atención primaria. La declaración de Astana, que fue la celebración de los 40 años de la estrategia de atención primaria de Alma-Ata, dice que el avance debe ser precisamente cómo se debe hacer la articulación entre ese primer nivel de atención y la estrategia de atención primaria. Pensamos que en el proyecto de ley, el doctor Urrego me ha oído esto muchas veces, no vemos claro cómo puede ser, cómo se va a dar esa articulación en este concepto. Segundo, compartimos que no hay en Colombia un modelo único para la salud. Una cosa son las áreas urbanas de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla. Otra cosa son las áreas apartadas como los 10 municipios del Pacífico nariñense, o como Guainía, o como Guajira, etcétera, etcétera. Y por eso pensamos que pueden tenerse dos o diferentes modelos de acuerdo con las necesidades. Creemos que en las áreas urbanas se puede conservar buena parte de lo que ya se tiene, perdón, a través de un modulador, un regulador que organice las redes de prestación de servicios de salud. No vemos claro, como ya lo han notado otros presentadores, cómo va a ser el proceso de transición entre la propuesta, entre el actual modelo y la propuesta que va a requerir tiempo, que va a requerir planeación, organización, y no lo vemos claro, y recomendaríamos que en las discusiones en el Congreso se dé mayor claridad a este proceso. Que recomendamos, bien valdría la pena, porque es un proceso de transición lento, es que de pronto se puedan probar algunas cuestiones en algunos proyectos pilotos antes de ser implementados a nivel nacional. No vemos claro, doctor Ulaí, la lucha contra la corrupción y contra la cooptación de las instituciones de salud por intereses ajenos a la salud. Y eso sucede en el país, sucede en todas partes, y creemos que esto hay que apuntarle con mucha vehemencia para poder controlar la parte de corrupción y la cooptación de instituciones. Nosotros, como Academia de Medicina, como consultor del Gobierno Nacional por la Ley 2 de 1979, estamos dispuestos a seguir discutiendo, a seguir conversando, a seguir aportando para que tengamos un derecho fundamental a la salud garantizado en este país. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
honorable representante de la Cámara, Olga Lucía, y todos los acá presentes. Asosalud es una organización de segundo nivel que representa 33 organizaciones y 14 profesionales de la salud. Siguiente. Eso. Estamos completamente de acuerdo que este proyecto de ley, que está basado en la ley estatutaria, es la base, porque la ley estatutaria es la base de cualquier proyecto de reforma a la salud. Siguiente. Como somos parte de acuerdos fundamentales y hacemos el reconocimiento en esta parte del proyecto de ley, obviamente, a que se centre en la atención primaria en salud, a que se fortalezca la red pública, a que haya un sistema único de información, a que se dé un Consejo Nacional de Salud que permita la participación y obviamente a la autonomía médica. Siguiente. Pero ¿qué nos preocupa? Y empecemos con el tema. El régimen laboral, pues se habla de 9 billones que vale la formalización de todos estos trabajadores de la salud. Nos preocupa cómo se va a hacer, de dónde se van a sacar los recursos, el pago oportuno de ellos, porque salario digno no solamente es la formalización, sino el pago oportuno y el pago acorde al nivel de formación, la educación continua, la siguiente. También nos preocupa la parte del Consejo Nacional, va a tocar así todo rapidito, porque en este Consejo Nacional vemos que son muchos los participantes, pero cuando uno ve la participación de las profesiones de la salud, pues estamos por ahí en un ítem abajo, donde podrá ser uno solo, y la importancia que tiene esto, porque pues somos todos los trabajadores de la salud, somos parte del grupo de interés que conoce las necesidades de la salud. La siguiente. Las plantas de cargo de las instituciones de salud del Estado. Nos preocupa cómo van a manejar este régimen especial, la ley 4 de 1992, que pone unos límites a los salarios de los trabajadores de la salud y que por lo tanto en categorías de municipio nivel 5, nivel 6, pues los salarios serían muy por debajo de lo que hoy puede ganar un profesional de la salud o que debe ganar. La siguiente. En el sector privado, este régimen laboral que supuestamente está en este proyecto de ley, pues no lo desarrollan, hablan de un término fijo, indefinido, hora o labor, facultades especiales al presidente, pero entonces le preocupa a uno cómo va a ser y en qué condiciones, se desconocen otras formas de contratación. Siguiente. Nos preocupa que el talento humano en formación, como son los médicos especialistas, ellos, los residentes, es personal en formación, así sean médicos profesionales, se vean como la opción para atender las zonas alejadas. O sea, donde menos condiciones hay, vamos a llevar las personas con menos formación. La siguiente. La recertificación nos preocupa, una recertificación obligatoria ya alguna vez ya la habían declarado anticonstitucional. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Además, si va a ser por pares. La siguiente. Acá es un derecho de petición que le hicimos a la ministra, la que sigue. La autonomía de los profesionales, ya lo dijeron los profesores de la academia, preocupa mucho que no sea por pares, que no se vuelva en un régimen sancionatorio disciplinario, que sea una persecución y que ejercer la salud de este país se vuelva un problema, que ser parte de la junta directiva de un hospital público o una institución privada se vuelva ya un arma de doble filo y termine no siendo condenado, porque pues cuando uno ve todo el articulado se empieza a hablar de tribunal de ética médica, de procesos disciplinarios, por esos procesos penales. La siguiente. Eso puede ser buen intencionado, pero lo vemos como un salto al vacío. La siguiente. La disponibilidad del presupuesto y un marco fiscal, pues eso va en contravía de la misma ley estatutaria. O sea, la salud es un derecho fundamental y si lo vamos a tener limitado a un marco fiscal y a un presupuesto, pues ya estamos violando de entrada la ley estatutaria. Y nos preocupa también mucho las atribuciones especiales en el artículo 151, las facultades extraordinarias al presidente. O sea, el espacio de legislación son estos espacios, no el ejecutivo. La siguiente, lo que no nos dicen, pago de deudas anteriores a los trabajadores de la salud. O sea, no solamente son a las IPS, a las organizaciones de salud de este país nos deben mucha plata, que no vaya a ser un borrón y cuenta. Reconocimiento de los derechos adquiridos, perdón, me devuelve. Modelos de contratación para el talento humano, nosotros los especialistas. ¿Qué pasará con los contratos sindicales que hoy tenemos algunos y que los vemos como una opción y no se ve en la reforma o se desconoce? La homologación y convalidación, proyecto de ley 82 y 83. Estas homologaciones express preocupan por condiciones de calidad. La que sigue,
desconcierto y temor. Las empresas sociales del Estado de hoy que van a pasar a instituciones de salud del Estado, al pasar a ellas, ¿cómo va a ser entonces el pago de lo que nos deben? ¿O va a ser borrón y cuenta nueva? La siguiente. Propuestas que dentro del presupuesto de salud se dé un porcentaje para garantizar el pago a los trabajadores de la salud. Ya lo vimos con el periodo, con el famoso proyecto, se me va acá la palabra, bueno, de pago a las EPS, de las EPS a las IPS de lo que debían, y los recursos no llegaron a los trabajadores de la salud. Y la última, siguiente, una reflexión. Si todos los actores del sistema observamos debilidades en la viabilidad del proceso del proyecto de ley 339, solo puede ser por dos razones: o falla en la socialización oportuna y concertación de dicho proyecto de ley, o son reales las debilidades financieras y administrativas de esta. Ambas son responsabilidades del gobierno. Y termino ya, y no les quito más tiempo. Venceréis, pero no convenceréis. Vencer no es convencer. Y hay que convencer sobre todo, Miguel de Unamuno. Todos debemos vencer, todos debemos entender la responsabilidad histórica de un diálogo abierto y respetuoso. Si usted vence pero no convence, vendrá otro que aproveche esta rencilla y da al traste con todo y volveríamos a empezar, como el eterno retorno. Muchas gracias a todos por el espacio. Buenos días para todos. Agradecemos la invitación hecha por la representante para estar presentes en esta audiencia pública. Represento a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Somos una entidad científica y gremial que agrupa 64 organizaciones de especialidades médicas y profesionales de la salud, reuniendo así más del 90% de los especialistas médicos del país. Desde hace varios meses venimos desarrollando un arduo trabajo para revisar y dar recomendaciones al proyecto de reforma a la salud que fue radicado por la ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho. Atendiendo a nuestro trabajo en el grupo de acuerdos fundamentales, centraré esta breve exposición en hacer énfasis en apreciaciones en torno al talento humano en salud. Como talento humano en salud, requerimos de manera urgente se den las condiciones adecuadas de vinculación, con una remuneración justa, digna y flexible, con estabilidad en el empleo y garantías de participación democrática. El proyecto de reforma plantea un modelo de contratación en el sector público y otro en el sector privado. Sin embargo, lo planteado está expresado de una manera muy general, dejando prácticamente toda la reglamentación de una futura ley. Por ello, consideramos que el debate respecto al régimen laboral se debe dar en el Congreso de la República, garantizando la participación del legislativo, de la población y del personal de la salud. No consideramos adecuado que se regule la expedición del régimen especial laboral mediante facultades extraordinarias otorgadas al presidente. El Ministerio de Salud debe tomar en cuenta las lecciones aprendidas en la Ley de Acuerdo de Punto Final, en las cuales, aunque teóricamente se garantizó el giro y pago a los prestadores, no se pagó al personal de salud como se esperaba. Es claro que ahora, como en el futuro, el pago oportuno al talento humano en salud debe ser considerado como condición de habilitación de los servicios de las redes y de las IPS, sean estas públicas o privadas. Se requiere un reconocimiento y compromiso del gobierno en el reconocimiento del pago de deudas a favor del talento humano en salud por su trabajo incondicional. Estas deudas no pueden ser condenadas al olvido. Para ello proponemos la creación y estructuración de un fondo de garantías por medio del cual se respalde el pago de las deudas con el talento humano en salud, actuales y futuras, y de cualquier tipo de contratación que este talento humano en salud tenga, sea laboral o civil. Con el fin de lograr una distribución equitativa de todo el talento humano en salud en todo el territorio nacional, se deben establecer incentivos salariales, pero también no salariales, para que profesionales, técnicos y auxiliares se trasladen, pero no solo se trasladen, sino que permanezcan y incluso se formen en estos territorios. Se debe promover la formación continua y la distribución equitativa dentro del territorio nacional bajo criterios de calidad. Se debe establecer la recertificación periódica
voluntaria que permita la constante actualización del talento humano en salud, lo cual se podrá ver reflejado en la estructuración de escalas salariales de acuerdo con cada modelo de contratación laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. El programa que se implemente debe tener participación activa de sociedades científicas en lo relacionado con las especialidades médicas. Finalmente, la autonomía profesional no debe ser un simple enunciado, implica la responsabilidad individual ejercida en los equipos propios del modelo regional en marcha desde su sistema funcional, lo cual se reflejará necesariamente en la autorregulación. Nuevamente, como sociedades científicas, expresamos todo nuestro compromiso para seguir trabajando y aportando en torno a la salud de los colombianos. Muchas gracias. Buenos días, quiero agradecer la invitación a este foro, a esta audiencia importante para todos. No voy a dedicarme mucho tiempo para saludar en aras del tiempo. Nos pasan la primera diapositiva, por favor. Vamos a representar entonces el gremio neurológico como tal y específicamente qué hacemos los neurólogos. Los neurólogos vemos patologías frecuentes y capacitantes y costosas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son ellas? La enfermedad cerebrovascular, la trombosis cerebral, la epilepsia, la migraña, el Parkinson, el Alzheimer. O sea, son patologías que algunos han llamado inclusive el tsunami gris de todo lo que se nos viene a nosotros a futuro y cómo podemos manejarla. Siguiente, por favor. Tenemos que tener claramente nosotros una política específica en esta reforma a la salud, en aquellos pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, que se haga una inmersión en los primeros niveles de atención, en las escalas de ACV para poder manejar estas patologías que son frecuentes, como decía. Siguiente, por favor. Y si miramos el mapa de Colombia, cómo estamos localizados o distribuidos los neurólogos, hay regiones del país donde no hay especialistas, ya lo mencionaba la doctora Olga Lucía, lo mencionaba también el superintendente de salud, y nosotros tenemos que mirar cómo estimular, siguiente, por favor, la posibilidad que vayamos a las regiones, y eso se tiene que hacer específicamente mirando unos planes de incentivos para que las nuevas generaciones vayan a esas regiones donde no existen los especialistas, y no existen porque las condiciones no están dadas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. No es solamente una parte salarial, sino también mirar un poco cómo se mira el panorama específico de esto. Siguiente, por favor. Entonces, la distribución tiene que ser mejor con esos incentivos que menciono y preguntar específicamente quién se encargará en realidad de definir la necesidad específica de ese equipo multidisciplinario que está en la reforma. ¿Quién dice cuál es el talento humano que se necesita para cada región? Siguiente, por favor. Y en las consideraciones que hemos venido haciendo en el periplo nacional, 4 o 5 cosas fundamentales en aras del tiempo. Específicamente los riesgos laborales en este sistema, lo vivimos nosotros claramente en la pandemia. ¿Quién asumía el riesgo del médico que tenía que enfrentarse, como lo decía la doctora Olga Lucía, ante los supuestos héroes que éramos y al final terminamos siendo villanos en algunas circunstancias? ¿Quién asume ese riesgo? ¿Quién paga específicamente el cuerpo médico en la implementación del nuevo sistema de salud? ¿Quién nos va a pagar directamente y cómo se va a hacer ese pago, sobre todo en el sistema de transición? Y miren, una cosa muy importante que a nosotros nos preocupa en ese periplo que hicimos a nivel nacional, las convalidaciones. Se está pensando en hacer convalidaciones express sin tener de verdad una equidad desde el punto de vista programas académicos de posgrado en las diferentes especialidades. Está llegando personas a ejercer la neurología, en este caso a las especialidades, sin tener la preparación específica para hacerlo. ¿Quién valida eso? No solamente tener un papel en el ministerio, sino están de acuerdo a lo que nosotros vemos en el país. Y si nosotros vamos a trabajar en otro país como médicos, ¿es tan fácil llegar a trabajar a otro lado? Seguramente no. Tenemos que ser absolutamente contundentes en esto y la persona que venga a trabajar está abierto para todos, pero que tenga las competencias necesarias para hacerlo. Siguiente, por favor. Y en eso estamos en un proceso de recertificación que dice que es voluntario en el talento humano de salud, pero debería ser obligatorio. Cada 7 años presentar un examen y mirar si estamos de verdad capacitados para ejercer la profesión o la especialidad que nosotros tenemos. Esto es fundamental para nosotros. Siguiente, por favor. Las tarifas, manual tarifario absolutamente, y lo mencionaba el doctor que habló antes que yo, totalmente desactualizadas y llevadas en un sistema de ostracismo total. La contratación total también, cómo vamos
del régimen privado y del régimen público, y quién va a hacer esa contratación en la transición. Y se pide que los residentes o estudiantes de posgrado hagan un año social obligatorio. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién cubre la salud de estos residentes? ¿Cómo va a ser la tecnología que se va a utilizar en esto? Y termino con esta diapositiva, que es la autonomía profesional que se mencionó ahorita, lo decía el doctor Félix, es fundamental, pero no solo de libro, tiene que ser una autonomía real, que el médico de verdad sea evaluado por pares y esté absolutamente fundamentado. María Zambrano, la escritora española, decía que la buena literatura, y en este caso la reforma estatutaria y su ley como tal, debe combinar dos factores fundamentales: la inteligencia para hacerlo bien en la diversidad, equidad e inclusión, y la esperanza que nosotros tenemos que centrar en lo que en realidad sirve para nosotros, que es esta ley, que es el paciente, centrarla en ellos. Muchísimas gracias por su atención.